Vamos a ver cómo crear una web quest a través de esta plantilla, de este espacio online que nos facilita una serie de pasos para completar por nosotros y que se genere la web quest que nosotros queramos. No vamos a entrar en qué es una web quest ni los beneficios metodológicos que tiene, sino vamos a ver cómo se utiliza esta herramienta, que es bien sencillita, ¿vale? Bien, pues en este espacio lo que tenemos que seleccionar es la descripción del proyecto, el tipo de letra que queramos, el color y el color del fondo. Bueno, vamos a ir rellenando algunos de los huecos. El área, pues el aspecto social. El nivel, pues vamos a poner Indies. Descripción, aquí nos podemos enrollar más o menos lo que queramos y en las palabras clave pues añadimos todos los datos que nosotros queramos. Vamos a utilizar este tipo de letra, un color azul, por ejemplo, y un gris clarito para el fondo. Podemos utilizar fotos o no fotos, ya veremos, pero bueno, el tema de las fotos es un poco independiente, ¿vale? Siempre podéis utilizar más ayuda aquí, con lo cual es mucho más sencillo que podáis leerlo despacito. Lo único que pretendemos es que tengáis de un vistazo rápido lo fácil que es crear una web quest. Aquí vamos a meter en la introducción, el texto de nuestra introducción para la web quest, el trueque. Si quiero saltar de línea, tengo que pulsar este botón. ¿Veis? Este símbolo en HTML significa salto de línea y puedo seguir escribiendo a la derecha, a continuación perfectamente. Nos sirve para destacar y como la siguiente palabra la quiero poner en negrita, pues doy el botón y sustituyo negrita por el texto o la palabra que quiera yo marcar en negrita, ¿vale? Luego, cuando veamos el resultado final, vemos cómo funciona esto. La tarea, pues evidentemente es el objetivo, el resultado, el producto final de nuestra investigación. Entonces, pues lo que queremos es que elaboren, ¿no?, un tesoro de forma manual y se lo cambian unos con otros. El proceso, pues aquí iremos faseando las distintas, revisa los enlaces web y elige. 2, pues crea tu tesoro. Añade al catálogo. Por ejemplo, esto ya la actividad como sea, ¿vale? Y realiza el trueque. Vale. Los recursos, pues aquí evidentemente se registrarían todos los enlaces web que previamente hayamos seleccionado. Pues yo he escogido estos, por ejemplo. Esta es la maceta. Y aquí a la derecha pongo su URL correspondiente. La carita del broche pues lo introduciremos en su casilla de la columna de la otra tabla correspondiente. Y por ejemplo las perchas creativas lo vamos a introducir en este, ¿vale? Si nos hicieran falta más huecos, pues aquí lo podríamos introducir siguiendo el ejemplo que nos marca. La evaluación, qué criterios, qué puntuación, cómo vamos a evaluar esa tarea, es importante dejar las reglas del juego claras en cualquier tipo de actividad. Las conclusiones, pues en este caso, por ejemplo, que el dinero no es lo importante, ¿vale? Para conseguir cosas. Y bueno, los créditos, pues hemos utilizado imágenes, hemos utilizado bibliografía, pues cualquier tipo de créditos de información que queramos registrar. Le pulsamos aquí al botón de crear la web quest y como veis, pues aquí ya me aparecen los distintos pasos. Como hemos introducido muy poquito texto en cada uno de los huecos,
pues no es necesario a lo mejor este menú de arriba, pero con ellos lo que haríamos es la navegación más fácil de cada uno de los apartados. Si quiero, puedo guardar esta página, archivo, guardar ubicación, archivo guardar en función del navegador que estemos utilizando. Y si quiero modificar cualquier cosa, lo más sencillo es ir para atrás, modificar el texto. Aquí vale, vamos a poner una cursiva para que veáis el texto como quedaría. Me voy para abajo y le vuelvo a dar a guardar otra vez. ¿Veis? Aquí el texto aparecería en negrita, aquí hay un salto de página y aquí el texto en cursiva que sustituiría en el caso que yo quisiera. ¿Veis? Aquí no me ha aparecido los saltos de línea porque lo he puesto todo seguido sin utilizar el botón, ¿vale? Y aquí me aparece maceta el enlace, broche el enlace y perchas el enlace. Pues esta sería la manera más fácil de crear nuestras propias web quests.